Y tenemos muestra. En la población, vamos a ver Andrea Carolina. Andrea. No está Andrea. Aldair. Sí, doctor, presente. A ver, ¿cuál es su tema de investigación? Son factores asociados al desarrollo de pterigion en el Hospital Antonio Lorena, doctor. Ok. ¿Cuál sería su población total? A todos los pacientes que se atienden en el servicio de oftalmología con pterigion. Ok. ¿Y su muestra? Ah, doctor, también serían esos pacientes, pero en un determinado tiempo. No, en un determinado número. En un determinado O sea, número. pueden asistir mil pacientes, pero su muestra es 300. Sí, Y va a cierto. escoger una cantidad. ¿Correcto? Sí, doctor. Adriana. Aldair, su tema de investigación va a ser transversal analítico o casos y controles. Va a ser casos y controles, doctor. Ok, ya, entonces cuando sea casos y controles, usted me avisa. Ok, doctor. Adriana. No está Adriana. Parece que está en la fiesta. A ver. Mayra Rocío. Doctor, presente. A ver, ¿cuál es su tema de investigación? Influencia del índice de masa corporal en la severidad por COVID-19 en pacientes hospitalizados. ¿Cuál es su población total? Doctor, bueno, yo en mis... también tenía una duda justo revisando en cuanto al artículo que hice, es que los antecedentes o la mayoría de los antecedentes que yo revisé eran de tipo, un estudio de tipo de cohortes. Por Entonces, eso, usted tiene que ver dígame. qué va a hacer, pero cuál es su población, independientemente de eso. No estamos hablando del tipo de investigación. Ya, doctor, entonces, la población total, doctor, son 482. No. ¿Cuál va a ser su población? Los pacientes hospitalizados en el Hospital Regional del Cusco, doctor. Durante el 2021, ya Ujú. estaríamos. Y su muestra va a ser del total, un grupo, de acuerdo a su tamaño muestral. Sí, doctor. ¿Correcto? Sí, Muy doctor. bien. ¿Alguien que va a hacer estudio o algún estudio en estudiantes de medicina? ¿Nadie? Ok. A ver, Johann Sebastián. Doctor, presente. Su título de investigación y cuál va a ser su población. Factores asociados a dehiscencia anastomosis en pacientes de cirugía colorectal. Y bueno, mi población es en los pacientes del Hospital Regional del Cusco entre los años 21 al 23, 2021 al 2023. ¿Todos los pacientes que No acuden al todos, hospital? todos los que hayan recibido cirugía colorectal. Cirugía colorectal. Muy bien. Usted va a hacer un transversal analítico, ¿verdad? Estaba pensando más en casos y controles, doctor, porque revisé mis antecedentes previos y casi todos eran casos y controles. Ok. Entonces, ¿su población cuál sería? Los Población. pacientes de cirugía que hayan recibido cirugía colorectal en el Hospital Regional del Cusco entre los años 2021 al 2023. Ok. Alguien que va a hacer un transversal analítico, tienen que ayudarme porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿no? A ver, Luz Margarita. Doctor, yo voy a hacer transversal analítico. A ver, dígame cuál es su título. Factores asociados a daño hepático en pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 en el Hospital Antonio Lorena 2020-2021. Ok, ¿cuál es su población? La población van a ser todos los pacientes hospitalizados en el área COVID-19 del Hospital Antonio Lorena durante el 2020 al 2021. Ok, y una parte de eso va a ser su muestra. Muy bien. Y luego vamos a tener la muestra. Y en la muestra, ojo, y en la muestra
vamos a tener que considerar algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos. Y va a haber 3 partes, tomen nota, porque eso no está en una presentación, no está nada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué aspectos se va a considerar, ¿no? ¿Qué aspecto se va a considerar en lo que significa muestra? Entonces, en la muestra vamos a tener, si se quiere, las siguientes partes. Tomen nota. Sería 3, 4 sería muestra. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí vamos a obtener 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1 sería criterios de selección. 3, 4, 1, criterios de selección. A ver si nuestra delegada nos confirma si ese es el orden que está en el esquema de lo que es el trabajo de investigación. No está nuestra delegada. Así es, 3, 4, muestra. Entonces, 3, 4, 1, criterios de selección. 3, 4, 2, tamaño de muestra. Y 3, 4, 3, método de muestreo. Repito, 3, 4, 1, criterio de selección, criterios de selección. 3, 4, 2, tamaño de muestra. Y 3, 4, 3, método de muestreo. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguna pregunta. Como quien dice, hable o calle para siempre. Muy bien. Entonces, 3, 4, 1, criterios de selección, ¿no? Tres, 4, 2, muestra y tamaño de muestra. Muestra y tamaño de muestra sería. Muestra y tamaño de muestra. Y 3, 4, 3, método de muestreo. Muy bien. 3, 4, 1, criterios de selección. Si van a hacer un estudio transversal analítico, en los criterios de selección 3, 4, 1 van a poner A, criterios de inclusión, B, criterios de exclusión. Voy a mostrar el ejemplo, ¿no? Voy a mostrar el ejemplo que hemos mostrado anteriormente. Y tengo aquí a la mano. Este era un estudio de factores asociados a la depresión en gestantes. ¿Ya? Factores asociados a la depresión en gestantes. Muy bien. No corresponde la numeración, o sea, por eso no se preocupen. 3.3 sería descripción, o sea, sería población. O sea, aquí dice, la población que se estudiará serán las gestantes que acudirán al Hospital Regional del Cusco para su control de prenatal en el mes de noviembre del año 2019. Entonces, además de decir la población, que son las gestantes, hay que ubicarlas en espacio y en tiempo. El espacio es el hospital regional y el tiempo es en cuándo se va a hacer el estudio. No se olviden. Entonces, eso es lo que tienen que describir respecto a la población. Y en el vuestro no va a decir
descripción, nada, solamente es población. En el nuevo formato solamente está población y dice 3.3. En todo caso, esto sería así. Copiar. Ok. Ahí. Población. Lo que viene en el esquema que ustedes tienen es el 3.4. 3.4 muestra. 3.4.1 criterios de selección. 3.4.2 muestra y tamaño de muestra. Correcto. Y 3.4.3 3.43 ¿qué habíamos puesto? Déjame recordar que les dicté. Para que Método de muestreo. método de muestreo. ¿Okay? Ok. Entonces vamos a ver método de muestreo. Entonces, a su vez, los criterios de selección se dividen en A, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y así va a ser. Y así va a ser. ¿Para quiénes? Para los que van a hacer encuestas transversales analíticas. O para quienes van a hacer encuestas transversales descriptivas. Pues va a haber un grupo de criterios de inclusión y un grupo de criterios de exclusión. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, tener un embarazo confirmado en cualquier trimestre, ser mayor de 17 años de edad, porque ser mayor de edad es tener 18 o más, ser gestante atendida en el hospital regional, ¿no? Venir a consulta por control prenatal, participar voluntariamente en el estudio y haber dado su consentimiento informado para la aplicación de la encuesta. ¿Correcto? Es decir, toda gestante que acuda al hospital y tenga esas características va a ingresar al estudio. Por eso se llaman criterios de inclusión. ¿No? A ver, vamos a ver. Es un estudio donde se van a ver los factores asociados a la depresión en las gestantes. ¿Cuál sería un criterio de exclusión? A ver, Eric Fabricio. Ok. ¿Qué dice sobre ese criterio Noelia? En todo caso sería 17 o menos, ¿no? Porque es mayor de 17, o sea, es 18 o más. ¿Qué dice Noelia sobre ese criterio que plantea Eric? No está Noelia. Iván Elmer, a ver, ¿qué dice Iván Elmer? Sí, estaría correcto. O sea. Ok. ¿Qué dice Sherali Oscar? Estaría bien, doctor, lo que dijo Eric, ser menor Ok. de 17. No.
los 3 eliminados, como en el juego del calamar sería esto. Entonces, vamos a ver que la cosa quede clara. Los criterios de exclusión no puede ser una negación del criterio de inclusión. Es decir, si esto dice ser mayor de 18 años, o puede ser, ¿no? Tener 18 años a más. Es lo mismo, ¿no? Digamos. Si el criterio dice que tiene que tener 18 años a más, el criterio de exclusión no puede ser una negación de eso. Es decir, el criterio de exclusión no puede decir que tenga 17 años a más. ¿Por qué? Porque ya se dice que si tiene 16 o 17, no tiene 18, entonces ya no tiene por qué ingresar al estudio. O sea, el criterio de exclusión tiene que ser otra condición, otra característica que presente la persona o el sujeto de investigación, pero que no sea una negación de esta. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre este criterio? Vamos a ver, Camilo André. ¿Qué pasa si digo que un criterio de exclusión es que no desee participar voluntariamente en el estudio? ¿Estaría bien ese criterio de exclusión? Eh, Quizás no, doctor, porque dentro de los de inclusión está dar su consentimiento, así que estaría negando eso. Ok, no quizás, no, rotundamente tiene que ser, o sea, no puede estar con Dios y con el diablo, con el quizá. Entonces, o sí o no, y no, porque está negando esta condición, ¿sí? Está negando esa condición. Entonces, tiene que ser otra característica. Aquí es donde los alumnos tienen algunas dificultades, ¿no? Pero no debería ser, ¿por qué? Porque para empezar tienen que fijarse en los estudios previos que están en las publicaciones, donde también en muchos de los casos ponen los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Claro que no lo ponen así, ¿no? Lo ponen corrido nomás, que tengo un enfarado de 18 años a más, atendido en el hospital regional, que sea atendida en consulta de control prenatal, participe voluntariamente en el estudio, bla, bla. O sea, no tiene estos. Entonces, tienen que fijarse ahí, e incluso en los casos que corresponden, fíjense en las tesis, aunque en las tesis no es lo más recomendable, porque en las tesis usualmente lo que hacen es una negación. Correcto. A alguien, no a alguien, vamos a preguntar, porque cuando pregunto a alguien nadie habla. Entonces me veo obligado a preguntarles a través de Julio Arón. Julio Arón está por ahí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, un criterio de exclusión para ese estudio. Bueno, si son factores de riesgo asociados a depresión, sería, ¿no? Que no tenga depresión confirmada, ¿no? Por un psiquiatra, ¿no? Podría ser un criterio de ¿Cómo? de exclusión. O sea, que tenga, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O un trastorno de déficit de atención con hiperactividad diagnosticada, ¿no? Por un psiquiatra, ¿no? Podría ser un criterio de exclusión, doctor. Ok. Un criterio de exclusión sería que tenga un problema similar o parecido, pero previo al embarazo. O sea, que sea una persona diagnosticada y que incluso ya tenga esa condición antes de estar embarazada. ¿Correcto? Esa es una buena posibilidad. Fiorella Lara. Está Fiorella. No está. Sí, doctor, perdón, no podía activar el micro. Ok. Otra condición. De exclusión, doctor. Exacto. Que tenga alguna otra enfermedad psiquiátrica, doctor. No, ya eso, ya dijo su compañero. Perdón. A ver.
La cantidad de controles, doctor, que pueda presentar el paciente. No. Justamente la cantidad de controles puede diferenciar a quienes tengan depresión de los que no tengan, ¿no? Ay, no se me ocurre, doctor. Ok. No hay problema. Como dijo Alf, no hay problema. Gracie Odalis. Presente, doctor. A ver. Otra condición. Doctor, ¿ves Sí. pacientes que hayan tenido algún episodio? O sea, por ejemplo, pacientes que hayan perdido algún familiar previo al estudio, algo así, porque eso también alteraría si el estado de la madre. No, más bien podría estudiarse eso, ¿no? Pero no es. Nuevamente, vamos a ver qué han hecho los kits, ¿ya? Bueno, algunas de estas cosas parecen, pero pueden darse, pero no están aquí con claridad. Pero, por ejemplo, además de que tenga un diagnóstico previo, ¿no? De depresión o algo similar, por ejemplo, que tenga un embarazo múltiple, ¿correcto? Y así hay que buscar, no siempre es tan sencillo. Claro, no es que terminen solamente me diciendo que no sepa leer o escribir, que no entienda o que tenga discapacidad, que no está mal, pero en realidad ninguno de estos es propiamente un criterio de exclusión, así técnicamente hablando. ¿Estos son criterios de exclusión? Sí, claro que sí, pero son más funcionales, ¿correcto? Pero el que tenga un diagnóstico previo de depresión antes del embarazo o que esté en tratamiento, o sea, sería una cosa que hay que buscar, ¿correcto? Entonces, no se olviden que esas son las condiciones. Entonces, ustedes ya saben. Ahora, si su estudio es un estudio casos y controles, entonces tiene que aperturar un ítem. Vamos a ver, de repente algo así. Criterio de selección de casos. 341, los criterios de selección de controles. Es decir, los casos van a tener sus criterios de inclusión y exclusión, y luego los controles, que tendría que ser otro ítem. Wow, no sé qué he hecho. Y serían de casos, y esto sería de controles. ¿Ok? Bueno, hay que alinearlo, todo eso, ¿no? Y entonces tiene que haber criterios de selección de casos, criterios de selección de controles. Y tiene que haber inclusión y exclusión para casos, inclusión y exclusión para controles. Preguntas hasta ahí. ¿Todo está bien? Todo va a estar bien. Entonces, nuestro... Sí, dígame. Doctor, una consulta. En el caso de los criterios, más o menos, ¿cuántos tenemos que tener? ¿Cuántos criterios de inclusión? Las que sean necesarias. Ya, doctor, gracias. Sí, no, eso no... Eso puede variar de un tema a otro, ¿no? Dependiendo. Pero como les dije, usualmente a veces los alumnos quieren hacer de su cabeza, no se acuerdan bien,
o claro, nunca han hecho una cosa así, y a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, pero una ayuda es que revisen los criterios de inclusión y exclusión porque tienen 10 estudios previos similares o parecidos en promedio. Hay algunos que tal vez tienen un poco menos, pero la gran mayoría va a tener. Ahí aplica la regla de 80-20, o sea, el 80% tiene que tener 10 o más y 20 probablemente no, por ciertas circunstancias. Y ahí van a ver los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Correcto? Pero sí, es buena pregunta la que ha hecho, porque a veces dicen, oye, ¿y cuándo es que es? No, no, las que sean necesarias, ¿no? Entonces, ¿quién es el más interesado en que estas cosas vayan bien? Ustedes. Porque no se olviden que el que va a ser su jurado es un especialista en el tema que conoce con detalle cuál sería el criterio de inclusión y cuál sería el criterio de exclusión de ese su estudio por el tema que él maneja y domina y del cual es especialista. Entonces hay que hacer la mejor presentación posible. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta, por favor. Para estudios de casos y controles, ¿se puede, por ejemplo, repetir los criterios de inclusión, algunos criterios de inclusión, no todos, ¿no? En los criterios de inclusión de nuestros casos y en los criterios de inclusión de nuestros controles, lo mismo para los criterios de inclusión, doctor? Algunas cosas tal vez, ¿no? Que la edad, algunas cosas, es probable que sí, ¿sí? Pero no le puedo afirmar, o sea, hay algunas cosas, o sea, ¿cuál es? ¿Quién me hizo la pregunta? Julio era un doctor. Ok. ¿Cuál es la condición inicial en cuanto a la diferencia entre un caso y el control? Que el caso tenga la exposición y que el control no la tenga, doctor. No, pero el efecto. Las características de un caso respecto a un control, las características en general. Que nuestros casos tengan el efecto deseado, el efecto, ¿no? El caso, ¿no? Mientras que los controles no los tengan, ¿no? Ok, exactamente. En realidad, en un caso y controles, la idea cuál es, que los casos se parezcan lo más posible a los controles y que los diferencia es el factor de exposición. Entonces, algunas condiciones de los criterios de inclusión probablemente, no probablemente, van a ser los mismos. Pero hay algunas cosas y que tal vez lo que los diferencia es que uno tiene el efecto y el otro no tiene el efecto, que uno tiene el daño o enfermedad y el otro no lo tiene. ¿Sí? Entonces, ahí aplicamos solamente el concepto. Los casos se deben parecer tanto a los controles, salvo que la diferencia es que uno tiene la enfermedad y el otro no. Y la diferencia se da en función de cuál es la diferencia en cuanto al factor de exposición. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna otra más. Muy bien. Vamos a chequear. A ver. Entonces, vamos a ir a ver el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Ok.
Bremer, su apellido es. Gallegos, doctor. Ok. Gallegos, aquí está. Ok. Voy a hacer una presentación en pantalla. Está viéndose, ¿no? ¿Sí? Se ve en la parte de muestras, doctor, lo que estaba proyectando. Ah, ok. Entonces voy a retirar eso. Déjenme ver. Ok. A ver, usted, Gallegos, tiene ahí esto me va a ayudar, ¿ya? Ok. Wow, ¿qué pasó aquí? Ya se ve su pantalla, doctor. Ok. Entonces, pero he perdido su... Aquí está el tamaño. Wow. Ok. Se aprecia. Entonces, esto es lo que nos ha dado. Se aprecia. Ok. No sabemos cuál es el título, ¿no? Esto es como el juego del calamar, jóvenes. Hasta el último momento nadie sabe que está libre. Entonces tienen que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces póngalo el título en español y completo, ¿no? Muy bien, no ese que le toque. Ese título es el corto, Sí, es el título, doctor. Ajá, sí, pero por eso, pero en español. Ya está. ¿Sí? No voy a hacer que le toque el paraguas y sea más difícil. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Le hemos pedido que nos dé una tabla tetracórica. Entonces, este es un estudio donde ve la gravedad del COVID, ¿correcto? COVID grave, no grave, y que hay un indicador que tiene que ver con esa gravedad, que es el ALT o el AST elevado, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Y esas son las cifras, 1815, 67218, y el OR es este de aquí, ¿correcto? Entonces vamos a verificar para empezar si ese OR es el que corresponde. Entonces vamos a entrar al EPI Info, ¿ya? Vamos a entrar al EPI Info. Aquí está el EPI Info. Wow, ¿dónde está? Aquí está. No, no lo ubico. Algo ha pasado aquí, pero todo tiene solución. Uh-huh. Ok. ¿Me confirman si aparece en vuestra pantalla? ¿Sí? Sí, doctor, se aparece. Ok. Entonces, cuando usted abre su EPI Info, le va a aparecer esta máscara. ¿Ok? Y en esta mascarita van a entrar a StatCal. Y aquí hay para calcular el tamaño de muestra de los estudios transversales o los casos y controles. Pero también hay para calcular los resultados del OR, etc. Muy bien. Segundo, o Bremel. Esto es A, esto es B, C y D. Casillero A, B, C y D. A ver, el casillero A que usted tiene, ¿cuál es? ¿Qué número? 18, doctor. 18. Entonces le vamos a poner 18. El segundo, el B. 15, doctor. 15. El C. 67, doctor.
67. ¿Y el último? 218. 218. Y aquí está el valor del OR. ¿Cuánto era su valor de OR? El valor del OR, doctor, es Sí. 4.48. Wow, miren, ¿no? O sea, tal vez ese estudio que has leído no... Ah, pero tal vez es OR ajustado. Sí, doctor, decía OR ajustada. Ah, ok. Claro, porque si no te iba a decir ese estudio no sirve y hay que tirarlo al tacho de basura. Pero lo más probable es que sea un OR ajustado. Si no fuese OR ajustado, esta es la forma de confirmar, porque no todos hacen OR ajustado. Pero probablemente sea OR ajustado. Pero vean, esa es la forma como uno calcula el OR. Y para calcular el OR ajustado, uno tiene que hacer regresión logística múltiple. ¿Correcto? Muy bien. Pero eso es ya como un ejemplo para cómo se calcula o se revisa el concepto. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra tablita tetracórica, vamos a ver, va a ser un estudio de corte o un cross-seccional. El estudio transversal, en el inglés se llama cross-sectional studies. Entramos ahí. Y se está viendo en la pantalla, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Con cuánto nivel de confianza tendrías que trabajar, Bremer? 95, doctor. Ok, mínimo 95, ¿no? ¿Puedes trabajar con 90? No, doctor. Mínimo No. 95. Ok, puede ser 96, 97. Entonces, todos ponemos 95 ahí. El poder, ¿cuánto sería el poder? ¿Alguien me dice qué valor le ponemos? Es un igual que en el caso anterior, es un estándar. Se pone el 80%. Es como decir 95 es un valor estándar. No puede ser menos, puede ser más, 85, 90. Si aumento el poder, va a aumentar el tamaño de muestra. Si aumento el nivel de confianza, va a aumentar el tamaño de muestra. Entonces, en general ponemos 95 y ponemos 80. ¿Hasta ahí estamos? Ok. En tu tabla tetracórica que nos has presentado, wow, ¿dónde está? Sí, doctor. Lo tengo. Tú vas a hacer el cálculo, ¿ya? Tú vas a hacer el cálculo correspondiente. Wow, aquí está. Algo está fallando. Vamos a ver, aquí está. Ok. Ya, no, este no es. Error y horror. Ok. Dice razón de no expuestos a expuestos. ¿Cuáles serían los no expuestos y cuáles serían los expuestos en tu tabla tetracórica? Vamos a regresar a la tabla tetracórica para que todos mejor nos ubiquemos. Ok. ¿Cuál es el total de expuestos y cuál es el total de no expuestos? Necesitamos ese dato. En total de expuestos sería, doctor, los pacientes que tienen el ALT o AST elevado, sería 33, doctor. ¿Cuáles serían los expuestos? Los que tienen la variación de 3 veces mayor al valor ¿Cuánto normal. sería? 33, doctor. Ok. ¿Y los no expuestos? 285. 285. ¿Qué te pide ahí en la gráfica? ¿Qué te pide aquí? ¿Estás ahí, Bremer? Sí, ¿Me oyes? sí, ¿Me escuchas? sí, doctor. Ok, a ver.
¿Y qué te dice? La razón de los no expuestos a expuestos. Para calcular esta razón de no expuestos a expuestos, ¿qué tienes que dividir? ¿Qué valores? ¿Cuáles son los no expuestos? 33, doctor. What? Are you crazy, man? No, perdón. 285, doctor. Los no expuestos, Okay. 285. Ya, y eso lo divides entre... 33, doctor. Ok, ¿cuánto sale? A ver tú mismo. Sale, doctor, 8.63. 8.63. Ok. 8.63. A ver, el siguiente cálculo. ¿Qué dice ahí? A ver. Porcentaje de... A ver, los tigres en inglés de la clase, ¿quiénes son? Los resultados del grupo que no está expuesto, doctor, pero en porcentaje. A ver, entonces, aquí ayudemos a Bremer. ¿Cuál sería? ¿Qué dividirías? Se refiere al grupo de los no expuestos, ¿correcto? Sí, ¿Cuál sería el total de los no expuestos? ¿33, doctor? Are you crazy? 285, por favor. Ahí está. Ok. 285. Entonces, dice en el grupo de los no expuestos. El grupo de los no expuestos son 285. Este es el denominador. ¿Cuál sería el numerador? El total de pacientes, doctor. ¿Cuál? ¿Qué valor? A ver, haga otra vez la traducción. El resultado del grupo no expuesto en porcentaje, doctor. ¿Y el resultado de qué? El total, supongo, del grupo no expuesto. ¿Qué es el outcome? El resultado. ¿Resultado de qué en este caso? ¿Cuáles son? ¿Qué números? A ver, dime. 285. Manancancho. ¿Alguien? Si no sabes inglés, quechua, diciendo eso no es traducción, ¿no? ¿Alguien? A ver, Bremer, tú nos has metido en este problema. No sé. Claro, ese es el resultado, es el resultado, como decir el positivo. O sea, lo que pasa es que no hay una traducción exacta del outcome, pero el outcome es aquellos que salen, digamos, positivos. En este caso, los positivos, ¿cuáles son? Los graves. Sería 67 entre 285. ¿Sí? 67 entre 285. ¿Sí? A ver, divide usted eso. Sale 0.23, doctor. Por 100. Sale 23.50, doctor. ¿Cuánto? 23.50. Muy bien. Entonces, 23.5. Hasta ahí todo estamos, ¿verdad? Sí, doctor. Ahora, solamente le falta colocar un dato nomás, ya no otros tres. Y es aquí donde dice el OR. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, la teoría dice que ahí vamos a colocar un valor del OR a partir del cual nosotros vamos a decir que hay una diferencia o hay una asociación entre el factor de exposición y el efecto. El profesor sugiere que pongamos todos de manera estandarizada 2. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Y ya tienes tu tamaño muestral. ¿Cuál es tu tamaño muestral?
869, doctor. Ahí está, ese es tu tamaño muestral. O sea, probablemente tu población va a ser tu muestra. ¿Sí? Ahora, en general decimos 2. Lo que ocurre es que aquí tiene diferencias muy importantes entre los no expuestos y expuestos. ¿Sí? Por eso que hay esta razón de 8%. Y eso hace que el tamaño muestral se eleve. ¿Cuál era tu OR ajustado? El OR ajustado es 4.48, doctor. Ok. Entonces, que vuelva el alma y tu espíritu a tu cuerpo. ¿Cuántos necesitas? 180. Ok. Entonces, salvo en estudios que hayan estas diferencias muy marcadas, vamos a poner el OR del estudio. Pero usualmente estas diferencias no son tan grandes y normalmente debemos poner 2. Aunque la norma dice que colocas un número que arbitrariamente uno coloca, pero esa arbitrariedad no es porque un número que a mí se me ocurra. Se supone que esa arbitrariedad está basado en resultados de estudios previos. Y una de las formas es también poder colocar el valor del estudio, ¿no? Como está aquí, 448. ¿Sí? Ok. Ya está. Tienes tu cálculo de tamaño muestral. Puedes dormir tranquilo ahora. Bueno, por lo menos ahora. Gracias. Ahora, ¿se dan cuenta? Cuando he puesto 448, automáticamente ha salido el Rix ratio y el de abajo. Eso no tiene mayor valor. ¿Correcto? No tiene mayor valor. Ok, vamos a ir al cálculo del tamaño muestral en lo que significaría entonces, a ver, habían 2 personas ahí. Johan creo que también va a ser casi controles. ¿Johan qué es? Doctor, yo iba a hacer casos y controles. A ver, ¿quién es? ¿Aldair? Habían 2. ¿Aldair? Sí, doctor, y Johan también. No, pero uno nomás. ¿A quién le dije primero? Aldair, creo. Ok. Sí, doctor. Aldair. Yara Guamán. Yara Guamán. O sea, Yara es una broma que se hace, ¿no? No, ¿Sí? no estaría decirle, doctor. Cuando se dicen Yara, ya, tranquilo, cuidado, es en el lenguaje popular, ¿no? No tienes calle, me pareces. Entonces, ok, muy bien. Altitud geográfica, ¿correcto? Sí, doctor. Ok. Entonces, ahora vamos a aperturar. Entramos a StatCal. ¿Estás entrando a StatCal? Sí, doctor. Ok, muy bien. Y aquí, casos y controles no pareados. Ya, doctor. ¿Ya está? Sí. Ok. ¿Cuánto de nivel de confianza? 95. ¿Poder? 80, doctor. Muy bien. Ok, hoy disculpa, ¿qué ha pasado? No quiere calcular tu tamaño muestral. Ok. Wow, qué hecho. Es lo mismo, pero no quiero que esté en grande. Ok, a ver. Ok, 95. Y 80. 80%. Razón de controles a casos. ¿Cuántos controles por cada caso piensas tener? A ver. Según la tabla, ¿no, doctor? No. Tú tienes que decirme cuántos casos por controles, o sea, cuántos controles por cada caso piensas tener en el estudio. Doctor, ¿podría ser 1-1? No es que podría ser, tiene que ser, o sea, pero se supone que está basado en los estudios previos y está basado en la frecuencia. Si tú tienes muy pocos casos, sí, le aumentas el número de controles.
Ah, ok, Pero doctor. si tienes buena cantidad de casos, entonces la relación es 1:1. Entonces sería un control por cada caso. ¿Correcto? Sí, doctor. El máximo de controles por cada caso puede ser 4. ¿Quiénes pueden utilizar más controles que casos cuando tienen pocos casos? Por ejemplo, factores de riesgo asociados a mortalidad en adolescentes o en niños relacionado al COVID. Hay muy pocos casos que han fallecido, ¿no? De niños, pero han fallecido seguramente algunos. Y tengo pocos casos. En ese caso, pongo 4 controles por cada caso. Pero en el caso tuyo, hay demasiado pterigium, ¿sí? Sí, doctor. Dijo que No hay hay problema. 40 más o menos al mes. Por eso, pues, o sea, eso no, no es problema identificar los casos. ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces, un control por cada caso, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Porcentaje de controles expuestos. A ver, vamos a ir a tu tablita. ¿Y dónde está eso? Se ha desaparecido, no quiere aparecer. Esperamos que este es, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Cuál es el dato que nos dice que debes tener? Porcentaje de controles expuestos. Ok. Porcentaje de los controles expuestos. ¿Cuáles son los controles expuestos? Sería, doctor, los que viven a más de 3.000 metros, pero que no han hecho la enfermedad. ¿Cuáles son? 114. Porcentaje de controles expuestos. Sería del total, doctor. Doctor, sería o sea, del total de la muestra de la tablita, los que... Lee porcentaje de los controles expuestos. ¿Cuál es la condición? La exposición. Sí, doctor, pero que no han hecho la enfermedad. Exacto. Dentro de los expuestos, los controles, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, ¿qué dividirías? ¿Entre qué dividirías? 114 entre 582 por 100. No. ¿582 son los expuestos? No, doctor, son 158. Ok. Entonces divide. A ver. Y por 100. 158. Sale 72.15. ¿Cuánto? 72.15. Ok. Y usualmente hemos dicho un estándar 2. ¿Sí? Pero si quieres 2.46. Ese está más bonito. Pero en cualquier circunstancia tienes que tener un argumento por qué estás poniendo SOR. ¿Sí? Sí, doctor. De manera general, cuando ponemos 2 decimos, cuando el valor del OR sea 2 o más, para mí va a decir que hay asociación y que esta asociación es estadísticamente significativa. En este caso tú dices, no, voy a basarme en este estudio donde dice que a partir de 2.4 yo puedo encontrar una buena relación. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces tiene 139 casos, 139 controles. ¿Sí? Sí, doctor. Y el de abajo se ha llenado automáticamente, o sea, no tiene nada que ver, ya no te preocupes de eso. Ok, doctor, muchas gracias. Ya está. Entonces, tu compañero que también estaba, va a hacer eso, y todos los que van a hacer casos y controles ya saben cómo hacer. Preguntas. Doctor, ¿y cuándo utilizamos la calculadora de estudios y casos pareados, casos y controles pareados, doctor? ¿Cuándo utilizaríamos eso? No se estila hacer estudios, casos y controles pareados.
¿sí? Porque usualmente el pareamiento se hace por variables como edad, sexo, grado de instrucción, procedencia, ocupación. Y para eso no tenemos análisis estratificado. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Doctor, una pregunta, por favor. Sí, dígame. Doctor, en el caso de los que estamos haciendo estudios descriptivos, ¿cómo tendríamos que hacerlo, por favor? Con la fórmula general, ¿no? ¿Te acuerdas en la última clase alguien me presentó en la exposición una fórmula donde había el valor de n? Con Cierto. eso nomás. Sí, sí. Ya, doctor, ¿eso lo podemos revisar, por favor, en los grupitos? Con la fórmula general y con adecuación con la n, ¿no? Porque hay una general sin n, o sea, sin la población total, y otro con la población total. Es mejor hacerlo con la población total. Ya, doctor, Sí, está bien. Sí, lo que pasa es que ustedes no se me están escapando, no han querido hacer el trabajo de... No, sí queríamos, doctor. Lamentablemente se nos cruzaron otras clases. Desánimo. No, Depresión en el profesor. disculpe, doctor. Yo sé que le hemos defraudado. Discúlpenos por eso. Ayer también ya no quise fastidiarle porque supuse que estaba un tanto molesto, perdón, miento, ocupado. No, Y también molesto, tal vez. no, la idea es aprovechar al máximo, pues porque en realidad, como ustedes verán, vemos todos estos. En todo caso, en el trabajo grupal, o en todo caso para la próxima clase, voy a recuperar me enviaste las presentaciones, ¿verdad? Sí, doctor, sí, está en el Gmail. Y indícame quién ha hecho la presentación, cosa que en base a eso nomás en la próxima voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Con algunos de ustedes, para que la cosa quede clara. ¿Ya? No hay problema. Sí, doctor, pero, está bien. aunque, a ver, es que lo que pasa es que usualmente no he utilizado EpiInfo para calcular, pero aquí debe estar Population Survey. Aquí está, mira. Población total, a ver, creo que es este de aquí. Lo que pasa es que, a ver, vamos a ver. A ver, en tu caso, el estudio o sobre qué es CIANET. En mi caso, sobre el uso de las fórmulas infantiles, doctor. Las características del uso de las fórmulas infantiles en neonatología de los 3 hospitales. Ya, entonces, que acuden a consulta externa, algo así, ¿no? ¿Sí? Ya, más o menos, Sí, ¿cuántos pacientes serán atendidos en consulta externa al mes? En esa edad que vas a hacer. Neonato, al mes, doctor, son casi... No, al mes son más de 100 niños. Ya vamos a poner una base de 6 meses de tu estudio, ¿sí? 600. ¿Sí? Correcto. La frecuencia esperada, ¿cuál es el valor de P en estudios previos? El valor de P de la... A ver, esto es porque para un factor, tú dices, es el uso de fórmulas lácteas, ¿cierto? Ya, del total de pacientes que tú vas a encuestar, ¿cuántos piensas que van a utilizar fórmulas lácteas de manera... Subjetivamente, o sea, el 50%. Digamos. Vamos a ponerle 60%, no mucho. Vamos a ponerle 40, digamos, ¿no? ¿Sí? Ya. El margen de error, 5. El diseño de efecto es 1. No vamos a tener subgrupos. Entonces, si es con el 95%, necesitarías 228. Ya, doctor. Entonces, igual le puedo sacar en mi computadora. Sí. Lo que pasa con es que, un valor más adecuado. Sí, lo que pasa es que usualmente no he utilizado casi siempre no hemos hecho, pero sí tiene, aquí está, y está, o sea, y tiene, mire, para diferentes, ¿no? Entonces, un 95% necesitas 228, ajustado a esa población, va a depender, ¿no? Por ejemplo, si es 400. Claro.
95, 192. Entonces se ajusta al tamaño poblacional. Ahora, Ya, doctor, muchísimas gracias. es probable que en algún grupo no tengan una exactitud de la población total, entonces aplican la fórmula donde no hay población total. Pero se recomienda y se sugiere que creo que todos en salud, en los temas, siempre es posible estimar, aunque sea por aproximación, la población total. Ya, doctor, muchísimas gracias. Doctor, otra preguntita para todo el salón. ¿Es posible que uno de estos días o cuando usted tenga tiempo, por favor, podríamos realizar la revisión que está pendiente, por favor? Claro que sí. Por eso, o sea, lo que tienen ustedes que darme, o sea, yo les digo, tal día dispongo y ustedes también, o sea, yo sé, primero que yo no dispongo del tiempo y estoy sacando de donde no hay porque quiero que lo hagan bien. O sea, ese es mi Sí, propósito. doctor, lo sabemos. Gracias por eso. Que ustedes también hagan el esfuerzo. Porque miren, si no lo hacen bien ahora, luego van a estar con pesares, ¿no? Porque es como una espina que va a estar sobre ustedes, ¿no? Y que incluso va a obligar a algunos como esto de cambiar de tema y tanta cosa. Y es todo un lío, ¿no? Pero si ahora lo terminamos bien, créanme, van a dormir mejor. O sea, ya no se preocupen Sí, ahora, doctor. ya no se preocupen ahora en salvar, preocúpense en que el proyecto sea lo mejor posible. De eso se trata. Y claro, como en el juego del calamar, hasta el final, nada está dicho. Gracias, doctor. Entonces, doctor, ¿Has visto el estoy juego del calamar, al Celia? No. tanto. Doctor, ¿Ves? ¿Has visto? los juegos del María calamar, doctor, Julia. ¿qué dijo? Sí, gracias. Ay, ya. María Julia quiere hablar. Doctor, sí, una consulta, doctor. En el caso de la muestra, no, perdón, en el caso del total de población que vamos a usar, si hacemos un estudio de transversal analítico, ¿la muestra es mucho menor en comparación en casos y controles? No, en realidad no hay que preocuparnos del tamaño de la muestra. O sea, para escoger el diseño de estudio, no es que en uno tenemos menos muestra y en uno tenemos más muestra. No. La clave es ahí. Para lo que vas a hacer, exactamente qué es mejor que hagas. Muchos de ustedes que ahorita están pensando hacer un transversal analítico, tal vez es probable que es mejor que hagan un casos y controles. Y no le tengan temor porque al final es lo mismo. O sea, identifico los casos, identifico los controles y en función de eso voy a tener un mejor resultado. Además que en ambos casos es recopilar información. ¿Sí? Entonces, el tamaño de muestra, dependiendo, pues, qué dicen los estudios previos, etcétera, puede estar por ahí en general, ¿no? Puede estar ahí en general. Pero en realidad hay que preocuparnos por seleccionar el mejor diseño posible. Y seleccionando el diseño, vamos a tener mejor resultado. ¿Alguien más? No sé si... María Julia, ¿usted ha visto el juego del calamar o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, pensé que no... ¿Cómo que No no? nos manden No directas, tengo ideas. No le dé ideas, doctor. Le puede calcular en una calculadora, sí. No, es una broma, es un poco para compartir una broma. Ok, no. Gracias, doctor. En todo caso, doctor, disculpe que le corte, quedo pendiente que me avisen esta semana Sí. qué días podría tener libre, por favor. Voy a ver, si no es esta semana, el próximo fin de semana casi con seguridad podría disponer. ¿Sí? Por Este fin de favor, semana doctor. ya tengo ocupado mi... Ya, doctor, no se preocupe, ¿no? nosotros vamos a Pero estar a la la espera próxima entonces y semana, también vamos. de esta semana a la siguiente, el sábado puedo disponer para ustedes. Entonces, ya pues. ¿Sí? Ya, doctor, está bien. En todo caso, yo me avisa las horas exactas, tal vez, Ya. por favor, Pero todavía no hemos para poder terminado. también.
Ya vamos a terminar esto. Vamos a ver. Entonces, para ver el proyecto de los kits, ¿no? Entonces, si los kits pueden, ¿los seniors podrán? Claro que sí. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, muestra y tamaño de muestra, ¿no? Entonces dice, para realizar el cálculo del tamaño muestral de la presente investigación, se utilizará el estudio denominado Depresión Mayor en embarazadas atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. Y ponen la tablita, ponen su referencia. En este caso, miren, nada es perfecto. Eso va en superíndice, ¿correcto? Ya está. Luego viene la tablita, el valor, la fuente. Luego decimos, a continuación, para calcular el tamaño muestral, se utilizará el software EpiInfo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en su versión. Hay que verificar qué versión, porque eso se va actualizando 2 veces o 3 veces al año a veces, para lo cual se utilizarán los siguientes parámetros, ¿correcto? Es decir, van a colocar aquí los parámetros que están ingresando. ¿Cuánto de nivel de confianza? ¿Cuánto poder del estudio? ¿Cuál es la razón de no expuestos a expuestos? Por favor, no me pongan solo el resultado, póngame la división. 98 entre 124. Y luego también aquí un numerador, un denominador y todo multiplicado por 100. Y tengo el resultado. Aquí hay un error porque no debió haber puesto esto. ¿Sí? Solo el OR, tampoco esto, porque es el riesgo relativo es salida automático. Lo único que han ingresado ustedes, o algo ha pasado aquí, han ingresado esos datos. Nivel de confianza, poder del estudio, estos dos valores y el OR. En el primer caso era, creo, 4. ¿Cuánto era? A ver, en el transversal analítico, ¿con quién hicimos el ejercicio? Bremen. Estás viendo, creo, el juego del calamar. Ok. Entonces pusimos 4, ¿no? Entonces. 4.48, doctor. Ok. Entonces pones todos los datos y producto del cual el tamaño muestral es 300 gestantes, a lo cual se agrega el 10% por las pérdidas. Entonces más 30 serían 336. A eso le han puesto 340. Hasta ahí sería, pero el profesor recomienda y sugiere que le hagan una captura de la pantallita. ¿Sí? Sí, doctor. Para mostrar de dónde hemos sacado. ¿Sí? Entonces, si algún jurado quiere cuestionar, que pelee pues con el CDC y con el SATCAL, ¿no? Ya está. Pero ahí está, estamos demostrando cómo es que se ha hecho el cálculo de tamaño muestral. ¿Sí? Y lo mismo en los estudios de casos y controles, y lo mismo en los estudios transversales descriptivos. Y luego de eso el método de muestreo, ¿no? Será del tipo probabilistíco, aleatorio simple, puede ser no aleatorio, ¿eh? A veces, por ejemplo, en los casos y controles es no aleatorio. Seleccionamos en función de qué es un caso y qué es un control. ¿Sí? Y asunto solucionado. O sea, habríamos terminado población y muestra. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Murmuraciones? Doctor, una consulta, por favor. Eso del 10% también es un valor arbitrario de pérdida que mencionó, doctor. No, usualmente, claro, es en realidad arbitrario, pero los libros de estadística lo plantean así. Sobre todo,
está basado en encuestas poblacionales que se hacen. Entonces, para ver el factor pérdida, ¿no? Porque va a depender, pues, puede que cuando ustedes revisen algún dato, hay alguna inconsistencia, puede que al momento de llenar la ficha no hayan llenado adecuadamente, siempre se cometen algunos errores ahí, ¿no? Entonces, usualmente uno amplía el tamaño de la muestra para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Es arbitrario, y cuando decimos, usualmente cuando en investigación decimos arbitrario, es algo que el investigador puede plantear, pero que tiene una base de aproximación teórica, ¿no? Exactamente. Y doctor, entonces eso también se va a aplicar para casos y controles, ¿verdad? En casos y controles no es muy usual, porque se supone que tú llenas el caso y estás seguro que es un caso, y llenas que es un control, ¿no? Y digamos, supongamos que Aldair entonces va a identificar un paciente con pterigium e inmediatamente ubica en una persona que no tenga pterigium, pero que va a consulta. ¿Correcto? Y se supone que inmediatamente él revisa si está lleno, ¿no? Si no, inmediatamente lo reemplaza, pues. ¿Sí? Okay. Doctor, una pregunta más, por favor. Tenía una duda respecto del OR. A mí también en mi estudio encontré un OR ajustado, ¿no? Que difiere de la tabla tetracórica. Este es de 9.725. ¿Estaría bien colocarlo este valor, doctor? Porque colocando esto me sale una población asequible de 300 para casos y controles 179 cada uno. Pero si coloco el de 2, me sale como 1000 de población. No. Por eso, nuevamente, cuando hay algunas diferencias en lo que hemos planteado, hay que colocar el OR, en este caso el OR ajustado. Sí. Entonces tú dices, hemos utilizado los resultados encontrados en un estudio similar previo al que hemos hecho, donde muestra que hay esa relación. Y esa es la justificación. Porque de todas maneras te pueden preguntar, ¿por qué has puesto OR7? Porque tiene que ver con un resultado anterior. Y le muestras el estudio. Y asunto solucionado. Ok, doctor, muchas gracias. No, ¿por qué? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, miren, hoy ya prácticamente se va a cumplir las 2 horas, pero creo que ha sido bastante productivo. Y la idea es que cuando hagamos estadística, nos ayuden más bien a manejar los paquetes estadísticos, ¿no? Y la idea es que en estadística nos den una base de datos de un estudio o de varios estudios, y más bien nos ayuden a manejar el paquete estadístico. Entonces, la base para entrar a estadística debería ser manejar una base de datos, ¿no? Excel. Por lo menos básico, bien manejado, ¿no? Entonces, la recomendación siempre para la investigación es que podamos manejar Excel básico. Si ustedes manejan, qué bueno. Si no lo manejan bien, el próximo periodo vacacional, el profesor sugiere, para que salgan bien librados, manejar su base de datos, ¿no? Y manejar su base de datos le va a servir para muchas cosas en su labor como médico, ¿no? En muchas cosas. No solo es para la investigación, para el trabajo, para hacer algunas estadísticas, para hacer programaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si ya todos saben y conocen, entonces esto nunca se ha dicho, pero es probable que alguno de ustedes no lo maneje bien. Entonces, la recomendación es que en lo posible incluso ingresen a una capacitación que a veces da el INEI, aunque ustedes también están obligados creo, a hacer un curso de manejo de estas herramientas, ¿no? En un instituto, una academia que tienen. Pero la idea, ya sea uno u otro, es que vayan a un lugar donde realmente aprendan y le pongan ganas, ¿no? Entonces, si manejan bien la base de datos, se les va a hacer fácil también ver este tema de
de una vez que recojan la información en la ficha de investigación o en el instrumento de investigación o en la encuesta, para que lo vacíen a una base de datos, y de la base de datos es que van a recolectar, ¿no? Para poder sistematizar y organizar sus resultados. Entonces, no se olviden, Excel básico, bien aprendido. Lo ideal sería intermedio más, ¿no? O sea, si saben un Excel básico, ojalá puedan hacer intermedio, porque ayuda en muchas cosas. Se los recomiendo. Para vuestra vida también, para hacer presupuestos, bueno, de todo. Ok, ya estoy hablando ya cosas que van más allá de esto, pero es la recomendación que hacemos. Muy bien, si no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Doctor, Sí. Una consulta. En el caso en el cual el artículo con el cual yo estaba trabajando use Hazard y no Odds ratios. Supongo que es OR, ¿no? Ya, doctor. Muchas Es un gracias. sinónimo, creo que el hazard ratio. Algunos autores, no es muy usual, pero creo que es sinónimo. En todo caso, para confirmar, utilice esto, pero el hazard ratio me parece que es un sinónimo de OR. Pero no estoy muy seguro. Busque usted pero ¿qué tipo de estudio es? ¿Casos y controles? No, es un estudio de cohortes retrospectivo, doctor. Cohortes retrospectivo. Vamos a ver, en las cortes, usualmente se utiliza el riesgo relativo. Habría que ver exactamente qué es, ¿no? Pero usted tiene 10 estudios, entonces busque otro donde haya más claridad, pues. Está bien, doctor. Ok, Muchas ¿alguna gracias. otra pregunta? No hay más. Doctor, una consulta, disculpe. Sí, En la dime. parte donde poníamos que deberíamos tener un control por un caso, si Sí. le ponemos en relación 2 o 3, doctor, en la tablita no varía mucho de que sean, digamos, 50%, 50%. Vamos a ver. Eso va a depender de los valores que pongas antes. Pero usualmente, si pongo dos controles por un caso, o pongo 3 controles por un caso, lo que va a hacer es disminuir el número de casos, va a aumentar el número de controles, pero el total va a ser el mismo, creo. Hasta donde mal no me acuerdo. ¿Sí? Ok, doctor. ¿Sí? Sí. O sea, lo que pasa es que disminuyen tus casos. O sea, si antes necesitabas, por decir, 120 casos y 120 controles, con el doble de controles por cada caso, por ejemplo, disminuye a 80, pero vas a necesitar 160 controles. Entonces, como que se equipara nomás el número total de sujetos que ingresan al estudio. ¿Sí? Entonces, claro, tú te estás fijando en el total. No, pero fíjate, disminuye el número de casos, aumenta el número de casos de controles, ¿no? En algunos casos es probable que eso ocurra, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a hacer estenosis traqueal? ¿Sí? Sí, doctor, yo voy a hacer ese Ok, ves, mira. Entonces, en tu caso, probablemente vas a tener que utilizar 2 o 3, dependiendo, pues, ¿no? Probablemente vas a utilizar 2 controles por cada caso, tal vez hasta 3, ¿sí? Entonces, pero la idea es siempre hacer un esfuerzo. Lo ideal siempre es hacer un 1 a 1, es lo mejor. Pero si no puedo, entonces 2 a 1, 3 a 1, hasta 4 a 1. Pero en lo posible siempre que hacer, o sea, si hay 3, pero si hago un esfuerzo y consigo 2 a 1, mejor. ¿Sí? Le va a dar más potencia al estudio. Ya, doctor, gracias. Ok, entonces para la siguiente semana tenemos que todos vamos a hacer casos y controles, ¿verdad? Para exponer. Entonces, ¿hemos quedado así? No hemos quedado.
¿Qué dice nuestra delegada? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Ya quedamos que sí teníamos que hacer la exposición, pero no quedamos una fecha exacta, doctor. Ok. Para el día lunes como hoy. Casos y controles todos. Quedó pendiente la discusión, ¿se acuerdan? Quedó pendiente la discusión. No me olvido, todavía tengo memoria. Ok. Está bien, muy bien. Ok, y ya es hora. Buenas noches con todos. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz, que la fuerza les acompañe.